Buenas tardes. Te doy 1000 pesos si me atiendes en inglés. Te doy $1000 si me hablas en inglés, repitió el magnate entre carcajadas, mientras la mesa entera estallaba en risas. Las copas tintinearon, el vino se derramó sobre el mantel blanco y el restaurante se convirtió en un pequeño teatro de humillación. Frente a él, una joven mesera lo observaba en silencio. Sus manos temblaban apenas, pero en sus ojos había algo que no se podía describir con facilidad: dignidad, una firmeza que dolía más que cualquier palabra. El empresario levantó la copa con un aire de superioridad que pretendía ser elegante. «Vamos, inténtalo», repitió, con un acento fingido y un tono que escocía. «Te doy 1000 si me atiendes en inglés». El salón entero contuvo el aliento. La música de piano se detuvo por un instante. La joven respiró hondo y cuando alzó la vista, nadie volvió a reír. El restaurante Estrella de Polanco resplandecía esa noche con su brillo habitual. Los candelabros suspendidos reflejaban una lluvia dorada sobre las copas. Las risas flotaban entre las mesas y el aroma del vino caro se mezclaba con el de la carne sellada al romero. En el centro del salón, una mesa de ejecutivos acaparaba todas las miradas: 4 trajes oscuros, relojes de oro y un hombre que hablaba con la seguridad de quien cree que el mundo le pertenece. Su nombre era Rodrigo Buer, inversionista extranjero y uno de los accionistas del grupo hotelero más grande del país. Su voz sonaba demasiado alta, como si cada palabra estuviera diseñada para llamar la atención. ¿Saben qué es lo que más me gusta de México?, preguntó, agitando la copa. Que puedes tener el mejor servicio del mundo por casi nada. Las carcajadas de sus acompañantes se propagaron como chispas. A unos pasos, Lucía Ramírez, con el cabello recogido y una bandeja perfectamente equilibrada, esperó a que las risas se apagaran. «Buenas noches», dijo con serenidad. «¿Desean ordenar ahora?» Rodrigo no la miró. «Claro, preciosa», respondió con desdén. «Pero primero dime, ¿qué tanto entiendes de lo que digo?» Lucía no respondió. Solo apuntó con la pluma sobre su libreta, en silencio. En su rostro se dibujó una media sonrisa contenida profesional. «Ven», añadió él, mirando a sus colegas. «Les hablo y apenas entienden. Así es como la gente se queda estancada aquí». Desde la barra, Rebeca, la administradora, observaba con preocupación. Quiso intervenir, pero el miedo al apellido Buer la detuvo. Sabía que ese hombre tenía poder suficiente para hundir una carrera con una sola llamada. Lucía respiró profundo. En su mente resonó la voz de su hermano Diego, la misma que la había acompañado toda la vida. «Tú me enseñaste mis primeras palabras en inglés. ¿Recuerdas? Eres la mejor maestra del mundo». Sus dedos temblaron, no por miedo sino por rabia contenida. «¿Desean vino tinto o blanco?», preguntó con voz suave. Rodrigo la miró de arriba a abajo, divertido por su calma. «El que puedas pronunciar», rió, provocando otra ola de carcajadas. Las risas llenaron el espacio. Uno de los hombres bajó la mirada, incómodo, pero guardó silencio. El ambiente se volvió pesado, casi cruel. Lucía no reaccionó, no se permitió mostrar debilidad. Rodrigo alzó su copa, disfrutando del poder que creía tener. Aunque pensándolo bien, dijo en tono teatral, inclinándose hacia ella para que todos lo oyeran: «Podríamos hacerlo más interesante». Lucía levantó la vista. «¿Más interesante, señor?», preguntó con cortesía. Él sonrió, saboreando cada palabra. «Sí, una apuesta». Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. «Te doy 1000 pesos si me atiendes en inglés», anunció con voz alta, segura de que todos lo escucharían. Las carcajadas volvieron a retumbar. Lucía no se movió. Bajó la bandeja lentamente mientras las llamas de las velas parpadeaban, reflejándose en sus ojos. El aire se volvió espeso y hasta el violinista detuvo su arco. Rebeca apretó los labios. Sabía que estaba a punto de presenciar algo que se saldría de control. Rodrigo esperaba una reacción, cualquier reacción, pero Lucía permanecía inmóvil, con la espalda recta, el rostro sereno. Dio un paso adelante, lo miró fijamente y respiró profundo, y entonces, con una calma que heló a todos, pronunció en voz firme: «Very well, sir, if that's what you want». El silencio que siguió fue casi sagrado. El restaurante ya no sonaba igual. Las conversaciones se apagaron una tras otra. Solo se oía el crujir de los cubiertos y el parpadeo de las luces. Rodrigo, que hasta hacía unos segundos se creía dueño de la escena, se recostó en la silla con gesto de incredulidad. «¿Perdón?», balbuceó. Lucía repitió:
esta vez con una dicción perfecta, su voz serena pero cortante. You said you pay 1,000 if I serve you in English. So, what would you like to order? Las risas murieron al instante. Nadie dijo una palabra. Uno de los comensales carraspeó incómodo. Otro bajó la vista avergonzado. Rodrigo no supo cómo reaccionar. Su burla se había convertido en un boomerang. La gente de las mesas cercanas observaba con discreción, conteniendo el aliento. Incluso los meseros más jóvenes se habían detenido, fingiendo acomodar platos solo para escuchar. Lucía sostuvo la mirada del empresario. No había soberbia en sus ojos, solo una paz implacable. «Would you prefer red wine or white sir?» repitió con calma. Rodrigo soltó una risita nerviosa. «Red wine», dijo lentamente, intentando recuperar el control de la situación, pero la voz le tembló. Ella asintió con una elegancia que no necesitaba adornos. «Excellent choice, I'll bring it right away». Y giró sobre sus talones con la bandeja en alto, dejando atrás un silencio espeso y un hombre que por primera vez en mucho tiempo no sabía dónde mirar. Rebeca exhaló aliviada detrás de la barra. El pianista volvió a tocar. El murmullo regresó, pero distinto, más contenido, más respetuoso. Rodrigo se quedó quieto, mirando su copa vacía, mientras el vino que había pedido sabía a derrota. Sus acompañantes seguían en silencio, temerosos de hacer el más mínimo comentario. Lucía volvió minutos después. Sirvió el vino sin pronunciar palabra. Al dejar la botella sobre la mesa, dijo en inglés con voz pausada: «Enjoy your evening, gentlemen». Luego se marchó con la cabeza erguida. Cuando desapareció entre las mesas, uno de los ejecutivos más jóvenes se inclinó hacia Rodrigo y le dijo en voz baja: «Creo que te acaba de dar una lección, jefe». El millonario no respondió. Solo apretó la mandíbula, sabiendo que tenía razón. Esa noche, las luces del restaurante siguieron brillando, pero nada volvió a sentirse igual, porque en medio de la opulencia y las risas falsas, una mujer con una bandeja y un inglés perfecto había recordado a todos que la dignidad no se compra con dinero. «¿Y qué me va a decir, señorita?», preguntó Rodrigo con su sonrisa torcida, creyéndose aún el dueño del juego. Lucía dio un paso al frente. Su voz sonó clara, firme, con una dicción tan precisa que cortó el aire del restaurante como una hoja afilada. «Would you like to start with the wine list, or should I start teaching you some manners first?» El silencio fue total. Las risas murieron al instante, apagándose como una vela bajo la lluvia. Las copas quedaron suspendidas a mitad del movimiento, y por un momento hasta los violines dejaron de sonar. Los socios del empresario se miraron unos a otros confundidos, sin saber si debían reír, intervenir o simplemente fingir que no estaban allí. Desde la barra, Rebeca, la administradora, abrió los ojos incrédula. Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. La joven mesera, aquella a la que había creído ignorante, acababa de hablarle en un inglés más elegante y natural que el suyo. Lucía no bajó la mirada. Su rostro permanecía sereno, su respiración estable, y aunque su corazón latía con fuerza, su voz no tembló. Rodrigo intentó reír, pero la carcajada le salió forzada. «¿Y tú? ¿Tú hablas inglés?», preguntó, intentando recomponer su tono de superioridad. Ella esbozó una sonrisa apenas visible, una que no era de burla, sino de convicción. «Digamos que lo entiendo lo suficiente para saber cuando alguien intenta humillarme». Un murmullo se extendió por el salón, pero ya no eran risas. Eran suspiros, comentarios en voz baja, una mezcla de vergüenza y respeto. Algunos clientes cruzaron miradas incómodas, otros sonrieron discretamente, como si acabaran de presenciar algo que no se ve todos los días, una mujer enfrentando con dignidad al poder. Rodrigo bajó la vista hacia su copa de vino y la giró entre los dedos, buscando en el reflejo una respuesta, una salida, algo que lo devolviera a su pedestal. Pero no la encontró. Lucía dio media vuelta con la bandeja en la mano y se alejó despacio, con paso seguro. El eco de sus zapatos resonó en el suelo de mármol, y aquel sonido repetido y firme fue lo único que se escuchó en todo el restaurante. Detrás de ella el magnate sintió algo que no recordaba desde hacía mucho: vergüenza. Una sensación áspera, desconocida, que le pesó en el pecho como una piedra. El aire en Estrella de Polanco se volvió espeso, casi inmóvil. Nadie se atrevía a romper el silencio. Los ojos iban del empresario a la mesera, de la mesera a la copa vacía, tratando de entender qué acababa de suceder. Rodrigo seguía con la sonrisa petrificada, pero el brillo altivo en su mirada había desaparecido. Se aclaró la garganta y, fingiendo que todo era una broma, murmuró: «Bueno, parece que alguien tomó clases en YouTube». Algunas risas nerviosas lo siguieron, pero eran débiles, sin convicción, nacidas más del miedo que del humor.
El sonido se extinguió enseguida. Lucía no bajó la cabeza ni dio un paso atrás. Solo lo observó con esa calma que desarma, con esa firmeza que no necesita gritar para hacerse oír. «Disculpe, señor», dijo en español, con un tono impecablemente cortés. «Si ya terminó el espectáculo, puedo traerle la carta de vinos». Su voz era como una hoja envuelta en terciopelo, suave, pero imposible de ignorar. Rebeca desde la barra comprendió que tenía que intervenir. Caminó hacia la mesa con pasos medidos, intentando disimular el temblor de sus manos. «Señor Buer», dijo con una sonrisa tensa, «permítame ofrecerle una botella de la casa, cortesía del restaurante, para compensar el malentendido». Lucía giró apenas la cabeza y sus palabras, aunque suaves, sonaron como una daga. «¿Malentendido?», repitió sin mirarla. El comentario flotó en el aire como un golpe invisible. Rodrigo bebió un sorbo de vino, intentando recuperar el control. «Tienes carácter, señorita», dijo con una mueca de falsa admiración. «Pero cuidado con pasarte de lista. El orgullo no paga las cuentas». Lucía lo sostuvo con la mirada. No había miedo, solo una verdad seca, directa, que atravesó la mesa sin esfuerzo. «Ni el dinero compra educación, señor». La frase fue un disparo. Varios comensales contuvieron la respiración. Rebeca se adelantó discretamente y la tomó del brazo. «Por favor, Lucía», susurró con urgencia, «no te metas en problemas». La joven asintió, pero sin apartar la vista del empresario. Había algo distinto en sus ojos, algo que llevaba tiempo dormido y esa noche por fin despertaba, la certeza de su propio valor. Mientras se alejaba, la voz de Rodrigo volvió a sonar, aunque más baja, insegura, casi humana. «¿Dónde aprendiste a hablar así?». Lucía se detuvo un instante, en lugares donde la gente no necesita humillar para sentirse superior, y siguió caminando. Detrás de ella, Rodrigo sintió un hueco extraño en el pecho. No era rabia, era otra cosa, un espejo que le devolvía su propio reflejo, la imagen del hombre en el que se había convertido. Rebeca la alcanzó en la barra. «Estás loca», dijo en voz baja, mirando hacia la mesa del magnate. «Ese tipo puede hacer que te despidan hoy mismo». Lucía dejó la bandeja, respiró hondo y respondió con una serenidad que desarmaba. «Si me despiden por decir la verdad, que así sea. Hay cosas que duelen más que perder un trabajo». Rebeca la observó en silencio. Por un instante sintió envidia, no de su valentía, sino de esa paz extraña que solo tienen quienes se cansaron de tener miedo. En la mesa, Rodrigo la miraba sin entender. Aquella mujer, la misma que había querido ridiculizar, lo había dejado expuesto ante todos. No solo lo había vencido con palabras, sino con algo mucho más poderoso, su dignidad. Las horas siguientes transcurrieron lentas. El murmullo regresó, pero era distinto. Ya nadie hablaba alto. Algunos clientes pedían discretamente la cuenta, otros miraban hacia la mesa de Rodrigo con una mezcla de reproche y curiosidad. Cuando el empresario finalmente se levantó para irse, notó que muchos lo observaban. Ya no era el centro de admiración, sino el símbolo del ridículo. Lucía, en cambio, continuó trabajando con la misma calma de siempre, sirviendo mesas, sonriendo a los clientes, moviéndose entre las luces doradas del restaurante como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían que algo había cambiado. Esa noche, el estrella de Polanco no solo fue testigo de una humillación invertida, sino del momento exacto en que el poder cambió de manos. Y aunque Rodrigo Buer jamás lo admitiría en voz alta, dentro de él algo se había resquebrajado para siempre. Por primera vez en su vida, Rodrigo Buer no sabía cómo recuperar su poder. La máscara que lo acompañaba en cada salón, en cada junta, en cada fotografía de negocios, se le había resquebrajado en público y frente a una simple mesera. Mientras Lucía Ramírez volvía a atender otra mesa con la misma serenidad de siempre, el violín retomó su melodía, pero esta vez sonaba diferente. No era la música elegante y fríamente perfecta de antes, ahora había algo humano en sus notas, algo que se sentía más real, más frágil. Todo el restaurante parecía distinto. Los murmullos eran más bajos, las miradas más cautas, el ambiente que minutos antes olía a vino caro y vanidad ahora olía a respeto. Y Rodrigo, con la mirada hundida en su copa, entendió que esa noche no había terminado para él, apenas comenzaba. La velada continuó, pero la tensión flotaba en el aire como una nube espesa. Las conversaciones se fueron apagando una a una, como si todos temieran romper el silencio que había dejado aquella frase en inglés que aún resonaba en los rincones del salón. Hasta el pianista parecía tocar con más cuidado, eligiendo las notas con la timidez de quien no quiere molestar a nadie. Lucía seguía moviéndose entre las mesas con la precisión de quien lleva años aprendiendo a disimular lo que siente. Su rostro era sereno,
pero dentro de ella el corazón aún latía con fuerza. No por miedo, sino por esa descarga que queda después de ganar una batalla sin gritar. Rebeca, desde la barra, no podía apartar la vista de ella. Cuando por fin se cruzaron, le susurró con voz temblorosa: «No sé cómo sigues aquí como si nada. Ese hombre podría arruinarte con una sola llamada». Lucía llenó una copa de agua y respondió sin dejar de sonreír: «Quizá, pero no puede quitarme la paz. Eso ya lo aprendí». Al otro extremo del salón, Rodrigo permanecía sentado, solo con la espalda hundida en la silla y la mirada fija en el vino que giraba entre sus dedos. Sus socios ya se habían marchado, incómodos, sin saber cómo despedirse de aquel hombre que acababa de ser humillado frente a todos. Pero él no se movió. No entendía por qué seguía pensando en ella. No era orgullo herido. Era algo más profundo, una incomodidad que lo enfrentaba con su propio reflejo. El eco de su voz pronunciando ese inglés perfecto seguía persiguiéndolo como una melodía imposible de olvidar. Pidió otra botella, no por placer, sino por mantenerse ocupado, por no verse obligado a pensar. Cuando Lucía regresó a su mesa, él levantó la vista. Intentó sonreír con cortesía, pero su gesto era torpe, como si no recordara cómo hacerlo. «No quise ofenderte», dijo en voz baja. «A veces uno dice cosas sin pensar». Ella no se inmutó. «A veces uno dice exactamente lo que piensa, señor», respondió con calma. Rodrigo bajó la mirada. «Tienes razón», admitió, apenas audible. Hizo una pausa. «¿Dónde aprendiste inglés?» «En la universidad», contestó ella con voz neutra. «Antes de trabajar aquí estudiaba letras inglesas». Él asintió sorprendido. «No lo habría imaginado». «Nadie lo imagina», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Tampoco suelo contarlo». Por primera vez hubo un silencio entre ellos que no era hostil. Era un silencio espeso, lleno de respeto, de extrañeza, de curiosidad. Dos mundos que no debían cruzarse, compartiendo el mismo aire, la misma mesa, el mismo instante. En ese momento entró un nuevo grupo de clientes, rompiendo la tensión. Lucía aprovechó para retirarse con elegancia. Rodrigo la siguió con la mirada, sintiendo una punzada en el pecho que no supo nombrar. Rebeca se acercó con la prudencia de quien sabe medir cada palabra frente a los poderosos. «Señor Boer», dijo con tono cordial, «gracias por su comprensión. La casa le ofrece el postre sin cargo». Rodrigo asintió distraído sin mirarla. Ni siquiera tocó el postre. Sus pensamientos estaban en otro lugar, o más bien en otra persona. En la cocina, Lucía se lavaba las manos bajo el agua fría. El sonido del grifo la envolvía como una música nueva. Sabía que esa noche no pasaría desapercibida. La gente hablaría, eso era seguro, y quizás habría consecuencias. Pero también sabía algo más, que por primera vez en mucho tiempo no se sentía pequeña. Cerró los ojos un instante y respiró profundo. No vio que, desde la puerta del restaurante, Rodrigo la observaba salir, con esa certeza incómoda de que aquella historia no había terminado. A la mañana siguiente, el sol doraba las calles de Polanco. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el ruido de los autos y el murmullo de la ciudad que despertaba. Lucía caminaba hacia el restaurante con paso tranquilo, el cabello recogido y una bolsa de papel en la mano. Por fuera parecía la misma, pero dentro de ella todo había cambiado. En el camino compró un pan dulce para su hermano Diego, que la esperaba antes de ir a la escuela. El niño sonreía mientras ella le contaba historias de idiomas y países lejanos. «¿Sabes qué significa thank you, Diego?», preguntó ella. «Significa gracias», respondió orgulloso. «Eso es». Le acarició el cabello con ternura. «Nunca olvides que las palabras pueden construir o destruir». Cuando llegó al restaurante, los rumores ya corrían. Los meseros murmuraban entre sí con una mezcla de admiración y miedo. «Dicen que lo dejó sin palabras», susurró uno, «y que habló inglés mejor que él», añadió otro. Rebeca la recibió con un gesto preocupado. «Lucía, me llamaron de la administración. Dicen que el señor Boer pidió hablar contigo si regresabas». Lucía arqueó las cejas. «¿Volver? ¿Después de lo que pasó?» «No lo sé», dijo Rebeca en voz baja. «Pero su chofer llamó hace una hora». El día transcurrió lento, lleno de esa tensión invisible que se siente cuando algo está a punto de pasar. El reloj marcó las 2 de la tarde cuando un auto negro se detuvo frente al restaurante. Del vehículo bajó Rodrigo Boer, traje oscuro, gafas, el rostro más serio que de costumbre. Entró sin mirar a nadie y pidió una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Los empleados intercambiaron gestos nerviosos. Rebeca se acercó con prudencia. «¿Desea que le asigne a otro mesero, señor?». Rodrigo negó con la cabeza. «No, quiero que me atienda ella». Su voz era firme, sin espacio para discusión. Lucía lo observó desde la distancia.
Su instinto le decía que evitara esa mesa, que lo dejara pasar como si nada. Pero algo dentro de ella, una mezcla de orgullo, calma y curiosidad, la impulsó a caminar hacia él. «Buenas tardes, señor Buer», dijo con su tono profesional, el mismo de siempre. «¿Qué desea ordenar hoy?». Él levantó la vista. «Solo un café negro, sin azúcar». Pausó unos segundos antes de añadir, «y una conversación, si no te molesta». Lucía sostuvo la bandeja entre las manos, en silencio. Por un instante, los dos supieron que esa charla no sería como cualquier otra. Y así, entre el aroma del café recién molido y el murmullo de un restaurante que contenía la respiración, comenzó una conversación que cambiaría a ambos para siempre. «Depende del tema», respondió Lucía, dejando la bandeja sobre la mesa con un movimiento controlado. Rodrigo esbozó una sonrisa breve, casi nerviosa. «Del de ayer», dijo evitando su mirada, «de cómo lograste que todo el restaurante se volviera en mi contra en 5 segundos». Lucía lo observó con calma, sin alterarse. «Yo no hice nada, señor», dijo con serenidad. «Solo hablé su idioma. Usted fue quien decidió cómo usarlo». Él bajó la vista hacia su taza y un destello de vergüenza cruzó por su rostro. «Supongo que merecía eso», admitió después de un silencio incómodo. Tomó aire. «No suelo disculparme, pero anoche me vi reflejado en algo que no me gustó». Sus palabras la tomaron por sorpresa. Por un instante creyó ver sinceridad en sus ojos, una honestidad casi torpe, y aunque su instinto le decía que no bajara la guardia, hubo una parte de ella que quiso creerle. No respondió. El silencio se alargó. El aroma del café recién hecho flotó entre ellos, tibio, denso, mezclándose con algo que ninguno sabía nombrar. Rodrigo lo sostuvo entre sus manos, como si buscara valor en el calor de la taza. «Tú no eres solo una mesera, ¿verdad?», preguntó finalmente con voz baja. Lucía sonrió apenas, sin arrogancia. «Nadie es solo nada, señor. Todos tenemos una historia, solo que algunos prefieren no escucharla». Él asintió despacio, sin saber qué decir. Su arrogancia habitual parecía desmoronarse, como si cada palabra de ella le quitara una capa de soberbia. La vio alejarse hacia la barra y, por primera vez en su vida de poder y dinero, sintió respeto. Pero también una necesidad inexplicable de entenderla. No lo sabía aún, pero esa curiosidad pronto lo llevaría a descubrir algo que cambiaría su forma de ver el mundo. Durante los días siguientes, Rodrigo Buer volvió al restaurante 3 veces. Nunca con los mismos ejecutivos, nunca con las risas escandalosas. Ahora llegaba solo, pedía lo mismo, un café negro, sin azúcar, y permanecía en silencio en su mesa habitual. Lucía Ramírez al principio fingía no notarlo, pero cada vez que pasaba cerca, podía sentir su mirada. No era una mirada de poder ni de juicio, era diferente. Una mezcla de respeto, interés y algo que ella prefería no nombrar. Rebeca, la administradora, la veía inquieta y la llamó una tarde a la barra. «Vale, esto ya me preocupa», susurró mientras fingía revisar una comanda. «Ese hombre no da pasos sin calcularlos. ¿Qué busca contigo?». Lucía se encogió de hombros. «No lo sé, pero mientras no me falte al respeto no me importa». Rebeca la miró en silencio, como quien advierte una tormenta antes de verla llegar. Esa misma tarde, en su oficina del piso 32 de una torre en Reforma, Rodrigo miraba la ciudad a través del ventanal. Las luces del tráfico parecían líneas rojas y doradas que se perdían en el horizonte. Tomó su celular y llamó a su asistente. «Consígueme información sobre una empleada del restaurante Estrella de Polanco. Se llama Lucía Ramírez». Hubo una pausa del otro lado. «¿Motivo, señor?». Rodrigo respondió seco: «Personal». Horas después, el informe llegó a su correo. Lo abrió con una mezcla de curiosidad y culpa. «Exestudiante de la UNAM. Carrera de letras inglesas. Beca cancelada por motivos familiares. Madre fallecida hace 3 años. A cargo de un menor de 11 años, Diego Ramírez». Leyó esas líneas una y otra vez. No entendía por qué lo afectaban tanto. Tal vez porque nunca antes se había detenido a pensar en las historias detrás de las personas que servían su mesa. Por primera vez, sintió el peso de su propia indiferencia. Esa noche volvió al restaurante. Lucía lo vio entrar y suspiró en silencio. Algo en ella se tensó, como si el pasado y el presente fueran a encontrarse de nuevo en esa mesa. Se acercó con su libreta y su voz profesional de siempre. «¿El café de siempre, señor?», preguntó sin expresión. «Sí», dijo él, «pero esta vez quisiera pedir algo más». Ella levantó la vista desconfiada. «Lo escucho». Rodrigo no titubeó. «Ayer supe que estudiaste letras inglesas», dijo con franqueza, «que dejaste la universidad por cuidar a tu familia». La pluma cayó de su mano. «¿Qué?», preguntó con un hilo de voz,
¿Quién le dio esa información? No fue mi intención invadir tu privacidad, respondió él rápido. Solo quería entender. Lucía apretó la mandíbula. No tenía derecho. Rodrigo asintió bajando la mirada. Lo sé. Y aún así, necesito decirte algo. Ella lo observó en silencio, con el rostro tenso esperando la excusa habitual. Anoche pensé en lo que dijiste, continuó él, que hay idiomas que no deberían usarse para humillar. Su voz tembló levemente, pero no de debilidad sino de vergüenza. Tenías razón. Y no dejo de pensar en cuántas veces lo hice sin darme cuenta. Lucía no respondió enseguida. Había algo diferente en su tono, una sinceridad que no conocía en él, pero el dolor seguía allí, fresco, como una cicatriz que no cicatriza del todo. No busque limpiar su conciencia conmigo, señor, dijo finalmente con firmeza. No necesito su arrepentimiento. Rodrigo la interrumpió, con voz más suave de lo que jamás había usado. No busco eso, solo quiero escucharte, saber quién eres de verdad. Ella lo miró largo, tratando de descifrar la intención oculta tras esas palabras, pero lo que vio en sus ojos la desarmó. No había soberbia, no había ironía, solo un hombre intentando comprender, quizá por primera vez en su vida, que el dinero no lo hacía más digno. No hay mucho que contar, dijo Lucía al fin, bajando la mirada. La vida me enseñó inglés, pero también me enseñó a callar. Rodrigo sonrió con una tristeza sincera. Y aún así, tus palabras valen más que todo lo que yo he dicho en años. Lucía dio un paso atrás, incómoda con la emoción que sintió al escucharlo. No estaba preparada para ver vulnerabilidad en ese hombre. Giró para atender otra mesa, pero sus manos temblaban apenas. Cuando regresó minutos después, Rodrigo ya se había marchado. Sobre la mesa dejó el dinero justo y debajo del recibo un pequeño papel doblado. Lucía lo tomó con curiosidad. En él, con letra firme, se leía una sola frase. No todos los idiomas se hablan con palabras. Ella se quedó mirándolo largo rato, sintiendo algo que no supo explicar. Por primera vez, entendió que aquel hombre, el mismo que la había humillado, estaba empezando a aprender a escuchar. Los días siguientes trajeron un aire distinto a la Estrella de Polanco. El ambiente parecía más liviano. Los empleados notaban la calma nueva, aunque nadie se atrevía a comentarlo. Rodrigo seguía visitando el restaurante, pero ya no como el empresario altivo que mandaba, sino como un hombre que observaba. Y Lucía, aunque intentaba mantener la distancia, empezaba a descubrir que el silencio de aquel cliente se sentía menos pesado que antes. Esa tarde, el cielo de la Ciudad de México se tiñó de gris. La lluvia golpeaba los ventanales, llenando el salón con un sonido suave, melancólico. Rodrigo bebía su café mientras Lucía servía otra mesa. De vez en cuando sus miradas se cruzaban, no por desafío, sino por algo nuevo, algo que los unía en una especie de tregua invisible. Rebeca se acercó con una sonrisa contenida. «Vale», susurró divertida, «¿te das cuenta de que él viene solo para verte?» Lucía la miró con calma. «No digas eso, Cami. No es así. Entonces, ¿por qué te tiembla la mano cada vez que pasa?» Lucía bajó la mirada y fingió acomodar una servilleta. No quería admitirlo, pero algo dentro de ella había cambiado. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más difícil de describir, la sensación de que por primera vez alguien la miraba sin subestimarla, y esa simple diferencia ya lo cambiaba todo. Esa tarde, el restaurante recibió una visita inesperada. Lucía Treviño, la dueña de la Estrella de Polanco, apareció entre los ventanales como una sombra elegante. Era una mujer de voz firme, trajes impecables y mirada afilada, de esas que no necesitan levantar la voz para imponer respeto. Su sola presencia bastó para que los meseros enderezaran la postura y el murmullo general se desvaneciera. Rebeca, la administradora, la vio entrar y sintió un nudo en la garganta. Se acercó enseguida, fingiendo tranquilidad. «Necesito hablar contigo en privado», dijo la dueña con un tono que no admitía réplica. Minutos después, en la oficina del fondo, el ambiente se volvió tenso. Lucía Treviño cerró la puerta y sin rodeos comenzó. «He recibido comentarios sobre un incidente con el señor Buer y ahora me dicen que él viene todos los días a verla». Rebeca tragó saliva, intentando mantener la compostura. «No hay nada inapropiado, señora. Solo una situación malentendida, que ya se resolvió». La dueña cruzó las piernas con elegancia y la miró fija. «Espero que así sea. No podemos permitir que la imagen del restaurante se vea comprometida. En este negocio la reputación lo es todo». Esa misma noche, Lucía Ramírez fue llamada a la oficina. La dueña la recibió con una sonrisa cortés pero fría. «Señorita Ramírez, usted es una excelente empleada», dijo con voz medida, «pero necesito recordarle algo. Aquí servimos. No establecemos relaciones con los clientes.
Lucía mantuvo la postura erguida, con la mirada firme. No hay ninguna relación, señora, solo educación. Lo espero, contestó Treviño, ladeando la cabeza, aunque la educación a veces también puede confundirse con interés. Las palabras fueron suaves, pero dolieron más que un grito. Cuando Lucía salió de la oficina, sentía el pecho apretado. Rebeca la esperaba afuera. ¿Te habló mal?, preguntó con preocupación. No, respondió Lucía con una sonrisa amarga. Peor, me habló con amabilidad. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, el restaurante estaba casi vacío. La lluvia caía persistente sobre los ventanales, llenando el lugar con un sonido melancólico. Lucía se inclinó para recoger su bolso y al levantarse vio una sombra en la puerta. Era Rodrigo Buer. De pie, con el traje oscuro empapado en los hombros, la observaba en silencio. «Escuché que te llamaron», dijo con voz grave. «Tuviste problemas por mi culpa». Ella no lo miró. «Nada que no pueda soportar. Estoy acostumbrada a que me midan por lo que otros piensan». Rodrigo respiró hondo. «No quiero ser otro de esos otros». «Entonces no lo sea», replicó ella con calma. «Pero tampoco intente salvarme. No necesito salvadores, señor Buer». Su tono no fue hostil, solo honesto. Había algo en su forma de hablar que no permitía compasión, solo respeto. Rodrigo asintió lentamente, aceptando el límite. «Entiendo», murmuró, «pero aún así, si algún día decides contarme tu historia, prometo escucharla completa, sin interrumpir». Lucía lo miró por un instante, y algo en su expresión cambió. No era desconfianza. Era esa mezcla de sorpresa y ternura que aparece cuando alguien empieza a bajar sus propias defensas. La lluvia seguía cayendo afuera, lavando las calles, mezclando los reflejos de los faroles con el agua del pavimento. Y entre el ruido del aguacero y los silencios que compartían sin decir palabra, ambos sintieron algo que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras Lucía cerraba las luces del restaurante, pensó en su madre, en su hermano Diego, en todo lo que había perdido para llegar hasta allí. Y sin saber por qué, por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. Lo que ella no imaginaba era que al día siguiente algo pondría a prueba todo lo que empezaba a sanar. El amanecer trajo un aire distinto. Los periódicos locales hablaban de una nueva inversión hotelera en la Ciudad de México, y el nombre Rodrigo Buer aparecía en todas las portadas. Su imagen impecable, traje a la medida, sonrisa medida, ojos seguros, el empresario perfecto. Pero detrás de aquella sonrisa de revista, algo había cambiado. Su mente seguía atrapada en aquel restaurante, en la voz de una mujer que lo había enfrentado con dignidad. Esa misma mañana, Lucía llegó temprano a Estrella de Polanco. El ambiente estaba raro, cargado. Algunos empleados la miraban con curiosidad, otros con lástima. Rebeca la interceptó antes de que cruzara hacia la cocina. «Vale, tenemos un problema». Lucía se tensó. «¿Qué pasó?» «Un periodista estaba afuera hace un rato. Anda buscando información sobre ti y sobre el señor Buer». Lucía se quedó helada. «¿Sobre mí? ¿Por qué?» Rebeca bajó la voz. «Parece que alguien lo vio salir de aquí contigo la otra noche. Están insinuando cosas». Lucía sintió un nudo en el estómago. «Eso no es cierto». «Lo sé», dijo Rebeca con impotencia. «Pero la gente no necesita verdad, solo necesita un rumor». A mediodía la puerta del restaurante se abrió de golpe. Lucía Treviño entró con paso firme, su rostro encendido de furia. «Lucía Ramírez». Su voz resonó como un trueno. «A mi oficina, ahora». El tono bastó para que todos bajaran la cabeza. Dentro la dueña arrojó un celular sobre el escritorio. En la pantalla, una fotografía mostraba a Lucía y Rodrigo hablando en la puerta bajo la lluvia. A simple vista parecía una escena íntima. «¿Puedes explicarme esto?», preguntó Treviño con el ceño fruncido. Lucía respiró hondo. «Estábamos hablando. Nada más». «¿Nada más?», repitió la dueña. «La gente no lo ve así. ¿Sabes lo que implica tener al dueño de media ciudad relacionado con una mesera?». Lucía sintió el corazón apretar. «No tengo control sobre lo que inventan los demás, señora». Treviño cruzó los brazos y la miró un largo instante. «Me temo que sí tienes control sobre tu permanencia aquí». Lucía la enfrentó con la voz apenas temblorosa. «¿Está diciéndome que estoy despedida?». La dueña suspiró. «Estoy diciéndote que necesito proteger la reputación del restaurante, aunque eso signifique sacrificar la tuya». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. Lucía asintió lentamente, con los ojos brillando, pero sin derramar una lágrima. Salió de la oficina con pasos firmes, aunque por dentro sentía que se rompía. Rebeca la abrazó apenas salir. «Vale, lo siento tanto». Lucía respiró profundo, intentando responder, pero no alcanzó a hacerlo, porque de pronto una voz firme resonó desde la entrada.
Ella no va a ninguna parte. Todos se giraron. Rodrigo Buer estaba allí, de pie con el rostro serio y la mirada encendida. No era el hombre arrogante de antes, era otro. Lucía Treviño se incorporó, sorprendida. «Señor Buer, no esperaba su visita». «Ya veo», respondió él, caminando despacio hacia el centro del salón. «Pero vine justo a tiempo». Su mirada se detuvo en Lucía, y luego se dirigió a la dueña. «Cualquier problema con ella es asunto mío». Treviño se tensó. «Señor, con todo respeto, este restaurante no puede». «Este restaurante», la interrumpió Rodrigo apoyando las manos en el escritorio, «pertenece a mi grupo de inversión desde hace 2 semanas, así que sí puede». El silencio fue inmediato. Rebeca se tapó la boca, incrédula. Lucía Treviño bajó la vista. «No sabía que había adquirido participación, señor Buer». «Ahora lo sabe», replicó él con frialdad. «Y también sabe que nadie va a tocar a la señorita Ramírez». Lucía estaba paralizada. No entendía si aquello era una defensa o una nueva humillación disfrazada de poder. Solo sabía que, de algún modo, su vida acababa de cambiar otra vez, y que nada volvería a ser igual. «No necesitaba que me protegiera, señor», dijo Lucía con la voz temblorosa, sosteniendo apenas la compostura frente a todos. Rodrigo la miró con ternura contenida, una ternura que le costaba mostrar. «Lo sé», respondió en voz baja, «pero no podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez». Por un instante el tiempo pareció detenerse. Las luces del restaurante se reflejaban en los charcos del suelo, y el silencio era tan denso que podía escucharse el golpeteo suave de la lluvia en los ventanales. Lucía lo miró con los ojos húmedos, sin decir palabra. Finalmente asintió, no como quien perdona, sino como quien acepta una verdad difícil. Se dio media vuelta y salió de la oficina con paso lento, derrotada pero digna. Rebeca corrió hacia ella, tomándola de la mano, los ojos brillando por la emoción. Rodrigo, sin añadir una sola palabra más, se dio la vuelta y salió del restaurante, justo cuando la llovizna comenzaba a caer sobre la avenida. Lucía lo siguió con la mirada desde la puerta. Entre las gotas lo vio detenerse, levantar el rostro al cielo y cerrar los ojos como si buscara perdón en la lluvia. Y en ese instante comprendió que el hombre que la había humillado aquella noche no era el mismo que acababa de defenderla. Algo en él estaba empezando a cambiar. La lluvia no cesó en toda la tarde. El cielo gris cubría la ciudad y los coches avanzaban lentos por las avenidas de Polanco. Lucía Ramírez caminaba bajo su paraguas, con la mente hecha un torbellino. Las palabras de Rodrigo resonaban una y otra vez en su cabeza. «No podía quedarme callado mientras otros hacían lo que yo hice una vez». No sabía qué sentir. Agradecimiento, rabia, confusión. Por primera vez en años, alguien la había defendido, pero ese alguien era el mismo hombre que le había causado la herida más profunda. Cuando llegó a su departamento, Diego, su hermano, corrió a abrazarla. «Vale», gritó con una sonrisa. «Hoy saqué 10 en inglés». Lucía sonrió cansada pero sincera. «¿En serio?», preguntó, acariciándole el cabello. El niño abrió su cuaderno con orgullo. «Mira, mi maestra dijo que pronuncio como tú». Lucía rió, y por un momento el cansancio desapareció. «Sabía que podías hacerlo», susurró. «Vas a llegar lejos, Diego». El niño siguió hablándole de su clase mientras ella miraba por la ventana, distraída. Afuera, un auto negro estaba detenido frente al edificio. No era el de siempre. Era discreto, con los vidrios oscuros y un chofer que no quitaba la vista de la puerta. El corazón de Lucía dio un salto. Abrió apenas la ventana, tratando de entender. El chofer bajó, habló con la portera y le entregó un sobre. Minutos después, la mujer subió al departamento. «Esto es para usted, señorita Ramírez», dijo. Lo dejó un caballero. Lucía dudó antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano. La caligrafía era firme pero sencilla. «Sé que no confías en mí, y lo entiendo. Pero hay algo que necesito decirte, y prefiero que lo sepas por mí antes que por otros. Mañana a las 5 habrá una presentación de becas en la Fundación Buer. Tu nombre está en la lista, solo ven si así lo deseas». Lucía permaneció en silencio, con el papel entre los dedos. El corazón le latía con fuerza. No sabía si sentirse halagada o invadida. Una parte de ella quería romper la carta, otra no podía dejar de mirarla. A la mañana siguiente se presentó al trabajo con el gesto firme, como si nada la perturbara. Rebeca la esperaba cerca de la barra, con una mezcla de emoción y susto. «¿Leíste la carta, verdad?», susurró mirando alrededor. Lucía asintió sin entusiasmo. «Sí, la leí. Dicen que es una beca, vale algo grande». «No voy a ir», respondió con dureza. «¿Por qué no?». Lucía la miró con calma, pero con un brillo amargo en los ojos. «Porque no necesito caridad». Rebeca quiso insistir,
pero algo en su tono la detuvo. Sabía que detrás de esa voz había orgullo, sí, pero también miedo. A las 5 de la tarde, cuando el cielo empezaba a abrirse después de la tormenta, Lucía Ramírez caminaba sin darse cuenta hacia el edificio de la fundación. No sabía por qué estaba allí. Quizá por curiosidad, quizá por intuición. El vestíbulo era amplio, con vitrales, flores blancas y un murmullo elegante que contrastaba con el bullicio de la ciudad afuera. En el escenario, Rodrigo Buer hablaba ante representantes de la prensa. Su voz sonaba distinta. Ya no era la del empresario que presume, sino la de un hombre que ha aprendido a medir sus palabras. Esta beca, decía con serenidad, no está pensada para quienes nacieron con oportunidades, sino para quienes las crean con esfuerzo. Personas que, incluso cuando la vida les cierra puertas, siguen aprendiendo, siguen enseñando. Lucía lo observaba desde el fondo, sin parpadear. El eco de su voz la envolvía, y cada palabra la tocaba de un modo que no podía explicar. Rodrigo levantó un sobre dorado. La primera beneficiaria de este programa, continuó, es alguien que me recordó el verdadero sentido del respeto. Alguien que, sin saberlo, me dio la lección más importante de mi vida. Por favor, recibamos a Lucía Ramírez. El público aplaudió. Lucía se quedó inmóvil. Sentía las piernas temblar y el corazón golpearle el pecho. Rebeca, que la había acompañado, la empujó suavemente. Ve, vale, es tu momento. Lucía subió al escenario entre aplausos y flashes. El sonido de los zapatos sobre la madera resonaba como un tambor en su cabeza. Rodrigo le extendió el sobre con las manos temblorosas. Ella lo tomó, pero sus ojos no podían mirarlo. No hice nada para merecer esto, susurró. Él sonrió apenas con una calidez que no fingía. Sí, lo hiciste. Me enseñaste el valor de lo que no se compra. El público volvió a aplaudir sin entender del todo la historia detrás de esas palabras, pero ellos sí la entendían. Era la historia de una herida que había empezado con humillación y ahora se transformaba en perdón. Lucía bajó del escenario con el sobre en las manos, sin saber si debía agradecer o llorar. El aire estaba lleno de luz, de murmullos, de algo que se parecía a la paz. Cuando se volvió para mirarlo una última vez, vio en los ojos de Rodrigo Buer algo que la desarmó por completo: verdad. Y en esa verdad, un destello de redención. El eco de los aplausos aún resonaba cuando Lucía Ramírez salió del edificio de la fundación. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. El sobre dorado descansaba entre sus manos, pero el verdadero peso que sentía no era el del papel, sino el de una decisión. Podía perdonar al hombre que la hirió si ese mismo hombre había aprendido a cambiar gracias a ella. Mientras pensaba en eso, Rodrigo salió tras ella. No llevaba guardaespaldas, ni traje caro, ni esa arrogancia que lo había rodeado toda su vida. Solo un hombre cansado, pero distinto. Lucía dijo con voz tranquila: no esperaba que vinieras. Ella lo miró a los ojos. La lluvia había vuelto, leve como una caricia sobre el pavimento, y en ese instante, sin saberlo, ambos entendieron que a veces el perdón no se dice, se vive.